Hola, buenas, saludos a todos. Soy Beatriz Peribáñez, profesora de Máster D. En la sesión de hoy vamos a trabajar la creación y forma de documentos. Los documentos que vamos a ver hoy van a ser documentos que a lo largo de tu vida cotidiana pueden aparecer y puedes necesitar de ellos. Por ejemplo, quien no ha tenido la necesidad de escribir una carta o enviar un currículum o incluso rellenar una instancia, porque muchos de vosotros, alumnos de Máster D, os estáis preparando para presentaros a un examen que lo habitual es que tengáis que rellenar alguna instancia para tener derecho a ese examen. Aquí lo que vamos a hacer es presentaros esos tipos de documentos y daros unas pautas básicas pero fundamentales para que podáis llevarlo adelante con éxito. Bueno, pues comenzamos. Lo primero que vamos a ver va a ser el formato de la carta. La carta, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de documento nos estamos trabajando. Bueno, pues es un documento que puede recibir o enviar habitualmente. Puedes tener muchos motivos, es decir, yo puedo enviarlo por una cuestión laboral, para acompañar, por ejemplo, a un currículum, o incluso podría recibirlo, pues imaginaros, los que sois alumnos de Máster D, los profesores, os podríamos enviar una carta para daros una información, o habitualmente incluso hay empresas que os tienen que comunicar algún tipo de datos y entonces os envían ese documento. Si os fijáis, todas las cartas suelen tener una misma estructura, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a ver en qué se fundamenta esa estructura para que cuando vosotros recibáis la carta confirméis que la persona que os la ha remitido os lo ha hecho correctamente y si en alguna ocasión vosotros sois los que tenéis que enviarla, la hagáis correctamente. No olvidemos que una carta no solamente se puede enviar a un familiar, que es una cuestión de cierto grado de complicidad y que no importa los formalismos, porque una carta también puede ser el documento que acompañe a otro documento. Es decir, yo puedo mandar un currículum y acompañarlo con una carta. Esa carta será vuestra presentación para un puesto de trabajo. Por lo tanto, esa carta será fundamental que esté correctamente presentada. Bueno, pues vamos a ver ahora un ejemplo. Fijaros, lo primero que tenemos que pensar es que la carta tiene un encabezado, ¿vale? El encabezado tiene uno en la parte derecha y otro en la parte izquierda. En la parte derecha tendremos que colocar la identificación del destinatario, ¿vale? Entonces, en esa parte vamos a tener una serie de aspectos importantes que tienes que indicar. Es decir, tendremos que poner el nombre de nuestra empresa si se requiere. Tendremos que poner el nombre y apellidos. Por supuesto, la dirección postal a donde la estamos dirigiendo, el teléfono si fuera necesario y también en algunas ocasiones podríamos indicar incluso el fax y el correo electrónico. Antiguamente pues solamente indicábamos una dirección postal, pero hoy en día hay muchos más sistemas de comunicación que funcionan de forma fluida y entonces se pueden incluso indicar como el fax y el correo electrónico. Y en el caso de que fuera una carta adjunta a una oferta de trabajo, como os he dicho, que os puede servir, pues también sería fundamental poner la referencia. ¿Qué es eso de la referencia? Cuando algunas veces optamos a un puesto de trabajo, imaginaros que estáis leyendo una oferta en un periódico o incluso en un periódico digital o en algún tipo de página que ofertan multitud de trabajos. Bueno, pues a veces aparece una numeración o unas letras o una palabra que es la referencia. Es el código que la empresa que está ofertando ese puesto de trabajo le sirve para identificar los currículums que van destinados a esa oferta. Imaginaros, una gran empresa podría tener ofertadas en este momento 10 puestos de trabajo. Bueno, pues vosotros tenéis que indicar a cuál de ellos estáis optando.
¿De acuerdo? Entonces, es muy importante cuando pongamos el destinatario, poner correctamente todos estos datos, ¿vale? Aparte de las referencias clásicas, indicar, por ejemplo, la referencia del puesto de trabajo al que nos dirijamos. Aquí os he puesto un pequeño ejemplo. Imaginaros que yo como profesora me dirijo a vosotros, alumnos de Máster D, os voy a informar, pues por ejemplo, de una convocatoria o os voy a informar de una novedad que hemos incluido en el material o alguna referencia nueva que podéis disfrutar en vuestro campus virtual. Bueno, pues todas estas cosas yo os las podría comunicar a través de una carta. Entonces yo me dirigiría a una posible alumna y pondría todos sus datos. En este caso, en lugar de poner una referencia a un correo electrónico, yo optaría por poner el número de alumno. Ya sabéis que los que sois alumnos nuestros tenéis un número que os facilita la comunicación con nosotros porque es una forma rápida de identificaros y de poder ver vuestro expediente académico. Bien, hemos dicho que el encabezado tenía derecha e izquierda. Entonces, en la izquierda vamos a colocar la identificación del remitente. ¿De acuerdo? Bien. La identificación del remitente significa que yo voy a poner mis datos. Bien. ¿Qué datos voy a poner míos? Pues, por ejemplo, en el caso de la carta que estamos elaborando, que os estoy enseñando en el ejemplo, sería poner, por ejemplo, la empresa. Es decir, yo tendría que poner que soy Máster D. El nombre y los apellidos, pues podría poner Máster D y podría poner el departamento de educación o podría poner mi nombre para que vosotros me identificarais. Y luego, pues la dirección postal, el teléfono y, como os he comentado antes, pues los nuevos sistemas de comunicación que hoy en día se utilizan como el fax y el correo electrónico. Todos estos datos, como son del remitente, son interesantes para la persona que lo recibe. ¿Por qué? Porque si yo como profesora me dirijo a vosotros, lo que os estoy dando es una información y si vosotros tuvierais alguna duda, acudiríais a estos detalles, a esta información para poder contestarme o preguntarme alguna cosa. Si lo que estáis elaborando es una carta que se acompaña a un currículum para una oferta de trabajo, la empresa podría identificar correctamente vuestros datos para ponerse en contacto con vosotros de cara a una entrevista de trabajo o incluso para poder solicitaros nueva información. Bien, veamos ahora el ejemplo. Aquí lo veis claramente, la alumna a la que yo me estoy dirigiendo y el remitente, la empresa que está enviando esa carta, ¿vale? Entonces, en este momento ya sabéis que las cartas tienen un encabezado doble, izquierda y derecha. En uno ponemos el destinatario y en el otro ponemos el remitente. Bueno. Todo esto queda claro y ahora pasamos a lo que es el cuerpo de la carta. El cuerpo de la carta tiene que tener fundamental el lugar, tiempo y un saludo. Muchas veces empezamos directamente y hola fulanito, vale, para una carta, como hemos dicho, para un familiar, para un amigo, pues sí que es más distendida y podemos utilizar un empleo más directo. En este caso vamos a ser un poco más formales, porque hemos dicho que estas cartas lo que estamos pretendiendo es que respondan a las necesidades que se os pueden plantear de cara a una entrevista, de cara incluso a trabajar en una empresa y el tener que enviar vosotros esas cartas. Se indica una frase donde se especifique el lugar y la fecha en la que se escribe, ¿vale? Para que la persona que lo reciba pueda identificar de dónde proviene y en qué fecha se han puesto en contacto conmigo. Y además lo colocaremos más abajo de nuestros datos y a la izquierda. Lo mejor para esto, para ver la ubicación, es ver el ejemplo. Aquí lo podéis ver claramente, que pone en Zaragoza a 20 de septiembre de 2013. ¿Vale? Yo estoy elaborando la carta para mi alumna y le estoy indicando desde dónde le estoy escribiendo y en qué fecha estoy contactando con ella.
Y ya empezaría con el saludo. En lugar de poner, como os he dicho, un saludo de hola María, que es más informal, pues cuando tenemos que ser un poquito más correctos, vamos a utilizar, por ejemplo, estimada María. Hay muchas formas de dirigirse. Nosotros hemos escogido esta que creemos que es la más correcta y la más intermedia. Vosotros, desde luego, podéis ver muchas más alternativas, ¿vale? Pero, desde luego, lo que no queremos es que se os olviden todos estos puntos básicos que tienen que constituir vuestra carta. Otro aspecto importante de la carta es el párrafo del asunto. El párrafo del asunto es el que nos va a reflejar la información que nosotros queremos trasladarle, es decir, ahí vamos a poner la explicación. Aquí tenemos que utilizar, pues claro, como os vengo recordando, un lenguaje correcto, que sea directo, que sea claro. También es muy importante ser concisos, es decir, que no nos vamos a enrollar, que vamos a ir directamente a la información que quiero transmitirle, porque si no, la persona que lo está leyendo se puede distraer con datos que no son relevantes y puede incluso dejar de leerla. Entonces tenemos que ser también concisos. Y los aspectos que tenemos que poner fundamentalmente es pues, un buen comienzo, para animarle a que me preste atención en esa lectura. Entonces, por ejemplo, os he puesto aquí algunas fórmulas. Me dirijo a usted para recomendarle, le escribo esta carta, el motivo de mi carta es... ya veis que os hemos propuesto 4 fórmulas que son correctas y que vosotros podéis utilizar indistintamente según lo vayáis necesitando. ¿Vale? Bueno, pues tomar buena nota de estas 4 fórmulas y ya vosotros veréis con cuál os sentís más cómodos o incluso con cuál creéis que os podéis dirigir con un motivo de la carta o con otro. Este sería un ejemplo de cómo quedaría la carta constituida. ¿Veis? Que tenemos el encabezado con sus 2 partes, el destinatario y el remitente, lo que es el lugar y la fecha en la que nos dirigimos, el saludo y por último ya el cuerpo del mensaje, lo que es ya la información que queremos enviarles. ¿Qué es lo que nos falta? Pues la despedida, por supuesto. Todas las cartas tienen que tener un final que lo que me están dando es el saludo y la firma. Porque aunque yo arriba me he identificado, al final le tengo que volver a recordar a esa persona quién es el que se está poniendo en contacto con él a través de esa carta. También os hemos puesto algunas fórmulas que os pueden servir de cara a despediros, ¿vale? En lugar de decirle hasta la vista o en lugar de decirles hasta pronto, que es más cordial, vamos a utilizar estas otras fórmulas que son un poquito más correctas y que, como os he dicho antes, las podéis ir utilizando según veáis vuestras necesidades o según os identifiquéis con unas o con otras. Por ejemplo, les saludo atentamente, un cordial saludo, gracias por su atención, ¿vale? Bien, y por último, desde luego fundamental, lo que hemos dicho es indicar la firma, ¿vale? La firma que tiene que coincidir con el encabezado que hemos hecho antes, ¿vale? Bueno, pues ahora vemos el ejemplo. ¿Veis cómo quedaría los distintos apartados? Y por último, pues el saludo. El saludo que yo le voy a hacer va a ser un saludo, porque la verdad es que las fórmulas que hemos dicho antes son pues muy correctas. Habitualmente tenemos la suerte de que los alumnos mantienen un contacto muy fluido con nosotros los profesores y entonces nuestros saludos, bueno, pues no llegan a ser tan formales porque creemos que se establece entre el alumno y el profesor pues cierta complicidad que nos permite el despedirnos de esta forma. Bien. Hemos visto la carta. Esta carta os he dicho que os sirve para la entrevista de trabajo o para acompañar un currículum, incluso para si tenéis que trabajar en algún sitio y tenéis que enviar alguna carta, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver el currículum, el famoso currículum que tanta necesidad tiene hoy en día, porque claro,
Pensad que hay un montón de gente que opta por una entrevista de trabajo. La forma de distinguirlos es a través de un currículum. Muchas veces ni siquiera se lee el currículum. Con una sola vez que vean, con un golpe de vista, que tengan una persona que tenga que hacer la selección de trabajo, podrá descartar o admitir ese currículum. Entonces, la primera impresión tiene que ser positiva. Por eso no voy a insistiros mucho en tipos de currículums, formatos, cuestiones que complementan, desde luego que son fundamentales, sino vamos a ir a lo que es la estructura básica para que en un golpe de vista esa persona que reciba el currículum diga, adelante, pasa a la siguiente fase. Bien, los datos personales es lo fundamental que tenéis que tener en cuenta en un currículum. Bien, ¿qué datos vamos a dar? Bueno, pues vamos a dar nuestros datos personales, que serían el nombre, serían la dirección, sería el teléfono, una fecha de nacimiento y, como os he dicho antes, fundamental hoy en día, un correo electrónico. También hay veces que según la oferta de trabajo que tengáis, podréis incluir unos aspectos, unos datos u otros, pero esto ya es más opcional, como por ejemplo pues, el puesto de trabajo, el estado civil, el permiso de conducir, el DNI, son datos ya más opcionales que vosotros tendréis que valorar si os pueden favorecer de cara a ese puesto de trabajo y entonces los incluimos. O si creéis que no van a tener relevancia y no hace falta indicarlos en vuestro currículum. Pero fundamental es poner claramente vuestros datos personales y que sean unos datos que sirvan para que contacten con vosotros. Es decir, aseguraros que están bien puestos el teléfono de contacto. Parece una tontería, pero como os falle un número, no van a poder contactar con vosotros. Si no tenéis correo electrónico, sí que os animo a que os creéis un correo electrónico para que ese currículum pues, tenga otra visión, ¿vale? Hoy en día todas las personas suelen tener un correo electrónico y eso también facilita la comunicación con la otra persona y da un poco más de seriedad a vuestro documento. ¿Qué otro aspecto? Bueno, aquí os enseño un ejemplo, ¿vale? Es muy claro, muy directo. Incluso os recomendaría que en lugar de poner María García, pues pongáis los datos directamente. No pongáis nombre y apellido, os lo pongo para que lo reflejéis, ¿vale? Pero podéis ir directamente a María García o incluso la Plaza España, es decir, que no hace falta que incluyáis la descripción de lo que estáis poniendo. Es opcional, pero muchas veces la primera parte puede desaparecer. En el caso de estos datos sí que puede desaparecer. En el caso de la fecha de nacimiento sí que es importante a lo mejor que la pongáis para que sepan esa fecha a que se refiere, ¿vale? Pero como veis, el currículum tiene muchas vías, muchos aspectos. Fundamental, lo que estamos diciendo, lo que os estamos dando son las pautas básicas y fundamentales que tenéis que cumplir. Otro punto que tendremos que rellenar, aparte de los datos personales, va a ser la formación académica. Es decir, lo que vamos a contar es los estudios. Pero los estudios tenemos que tener en cuenta que los podemos clasificar en una formación reglada, es decir, una formación que viene pues, de un centro escolar, de una universidad, es decir, una formación que está reconocida y luego una formación complementaria, es decir, una formación que habéis hecho para completar o perfeccionar vuestro currículum, para completar y perfeccionar vuestra formación en la materia en la que vayáis a desarrollar vuestro trabajo. Vamos a verlo en un ejemplo. Hemos puesto nuestros datos personales y ahora vamos a poner los datos académicos. En este caso, por ejemplo, sería una persona que tiene la titulación de técnico superior en educación infantil. Incluso mirar el detalle, el año. El año significa cuándo he terminado. Es muy importante que pongamos las fechas, porque una persona que recibe un currículum le interesa ver cómo ha ido progresando a lo largo del tiempo esa persona. Entonces, suele ser un dato importante.
a la vez que ponéis la formación académica, tenéis que poner también la formación complementaria. Es lo que os he dicho, es diferenciar lo que es la parte reglada de la parte que es complementaria. En este caso, pues se detallan el tipo de cursos que se han hecho, pues de monitor de tiempo libre y siempre con la fecha, ¿vale? No hace falta a lo mejor que seáis muy precisos y que pongáis el día, el mes, no, con el año suele ser suficiente. Y otro punto fundamental, los idiomas. Es otro tipo de formación complementaria que nosotros le estamos incluyendo a la persona que va a leer ese currículum. Entonces, aquí le tendremos que poner las lenguas extranjeras que nosotros conocemos. También en este apartado, si pertenecéis a una comunidad autónoma que tiene lengua autonómica, también lo podéis incluir. O incluso, si vosotros residís en otra comunidad, pues lo podéis indicar porque puede ser un dato interesante. Entonces no os olvidéis, pueden ser las lenguas extranjeras, pero también podéis incluir las autonómicas. Así quedaría nuestro ejemplo, datos personales, datos académicos, formación complementaria y luego los idiomas. Como veis, en los idiomas, aparte de indicar cuál es el idioma que conozco, el inglés, el francés, pues también es interesante poner en qué niveles me encuentro. Es decir, pues si por ejemplo tenéis un reconocimiento oficial, como en el inglés el B1, el B2, bueno, pues vosotros lo indicáis. Cuanto más información pongáis, mucho mejor. Pero como veis, la información tiene que ser muy directa y muy precisa. ¿Por qué? Porque el currículum, como os he dicho, en un golpe de vista tiene ya que transmitir muchas cosas de vosotros. Y este currículum está transmitiendo que sois claros y directos, que no hace falta ningún perifollo ni ninguna decoración, que lo que estamos transmitiendo es una información clara, para que la persona también localice lo que le interesa. Es decir, si en este caso está optando por una entrevista para un puesto en una guardería, pues va a ver claramente qué tipo de formación, cuándo la ha realizado, va a ser fácil de identificar todos esos datos. Y nos falta todavía otro aspecto fundamental, que va a ser la experiencia laboral. La experiencia laboral lo que nos va a indicar es dónde he estado trabajando, ¿vale? Nuestros datos laborales, es decir, pues la empresa, el puesto de trabajo que he estado desarrollando, incluso el tiempo que yo he estado dentro de esa empresa. Vamos a ver el ejemplo, que es mucho más fácil. El ejemplo en este caso sería, pues, por ejemplo, has trabajado de monitor de comedor en este colegio de esta localidad y en este periodo de tiempo, ¿vale? Los dos casos se repiten. El puesto de trabajo que he desarrollado, dónde lo he desarrollado, en qué periodo, incluso poner, cuando decimos el dónde, la ubicación, el lugar, porque no todo el mundo nos vamos a dirigir a una misma ciudad. Podemos optar por una entrevista de trabajo en Jaén, pero la experiencia venir de León. Entonces es interesante que lo indiquéis. Bueno, como veis, el currículum os tiene que quedar claramente, es decir, que vosotros vais a destacar los títulos para que se vean con mayúsculas y con subrayados los apartados que tiene y para que esa persona localice, como os he dicho rápidamente, la información que necesita para poder valorar si el puesto de trabajo va a ser para vosotros o no. Otra cosa importante es que ese currículum sea cortito, sea breve. Es decir, no vamos a quitar información, desde luego no. Si tenemos diferentes estudios no los vamos a eliminar, pero sí que vamos a intentar que todo entre en una sola página, igual que os he enseñado aquí el ejemplo, que no tengamos que andar con un montón de páginas. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, el primer golpe de vista es fundamental. Entonces, 1 o 2 páginas máximo. No quiere decir que cuantos más datos y más perifollos pongáis, vaya a ser mucho mejor. Al contrario, os va a perjudicar. ¿Vale? Bueno, pues proseguimos. Ahora vamos a ver la instancia. Bueno, como ya hemos visto muchos apartados, si os están surgiendo dudas, si estáis teniendo
algunas inquietudes, pues ya sabéis que tenéis un chat donde podéis poneros en contacto con nosotros ahora en directo y podemos responder a vuestras preguntas, ¿vale? Simplemente necesitáis una cuenta de Gmail para poder incluir vuestras dudas. Si sois alumnos de Máster D, pues si no queréis hacerlo en directo o si lo veis más adelante, también podéis contactar con nosotros a través del campus virtual. Accedéis a vuestro campus y en la mensajería podéis indicarnos todas las dudas que os surjan. Incluso luego os voy a hacer una pequeña pregunta en relación con todo lo que hemos hecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque dentro del currículum, os dejo ya con la necesidad de ir pensando, dentro del currículum hay una cosa que me he dejado y que es importante de incluir. A ver si lo adivináis, ¿vale? A ver si me mandáis muchos mensajes y me decís, Beatriz, se te olvidó una cosa. No, no se me olvidó, os la estoy pidiendo que vosotros me la digáis, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver la instancia. ¿Qué es una instancia? A lo mejor es el documento que no habéis visto o es el documento que más miedo puede dar porque es el que pertenece a una administración pública y puede ser el que no tengáis tanto contacto o no hayáis tenido que utilizar en tantas ocasiones. Pero eso no quiere decir que sea difícil ni quiere decir que sea más complicado el utilizarlo, ¿vale? Entonces, esta instancia, como os he dicho, pertenece a una administración pública y suele servir, pues por ejemplo, si yo me presento para obtener un título oficial o si me presento para una prueba libre. Muchos de vosotros sois alumnos pues, que estáis estudiando con nosotros y preparándoos para obtener, por ejemplo, el graduado en educación secundaria o queréis optar a la prueba de acceso de mayores de 25 años para entrar a la universidad. O incluso tenéis que rellenar la instancia de cara a las pruebas libres de grado medio o grado superior. Bueno, pues no os preocupéis, porque aparte de tener unos seminarios que os van a contar específicamente cómo se trabaja esa instancia y cómo se rellena, aquí vamos a verlo de forma general como un pequeño acercamiento. Y más adelante tendréis la oportunidad de ver ese detalle en concreto de vuestra especialidad, ¿vale? Bien, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que os voy a poner es de Andalucía. Primero, pero esto ya os sirve para un montón de cosas. Es leer detenidamente todos los puntos que consta esa solicitud o esa instancia. Antes de comenzar a escribir, vamos a leerlos, ¿vale? Fundamental. Es que os insisto muchísimo, porque yo puedo leer y de repente me pongo a escribir y me doy cuenta que me he equivocado. No, me lo leo, reflexiono y ya comenzamos a rellenarla. Leer, de verdad, os insisto mucho. Lo primero es leerlo. No hay que rellenarlo de forma compulsiva, sino leerlo, porque luego nos facilitará mucho más ese aspecto. Al leerlo veréis que a veces en la parte final suele haber una explicación que nos indica cómo completarlo. Es decir, os pongo el ejemplo que siempre es mucho mejor. Fijaros, esta sería una instancia de Andalucía. Bueno, pues hay veces que a lo mejor vemos que aquí tienen como un numerito pequeño, ¿vale? Y ese numerito pequeño le damos la vuelta a la instancia y por la parte de atrás de la hoja viene una explicación. Esa explicación lo que hace es contarme en detalle cómo tengo que rellenar ese apartado. Por eso es tan importante leerlo. Es decir, yo estoy rellenándolo y antes de rellenar leo los apartados y veo que hay algún apartado que me crea alguna duda. Me fijo si tiene algún numerito, alguna letra, alguna especificación y luego la busco. Cuando la busque veré que me dirá, por favor, rellenar en mayúsculas, o me dirá, solamente tienen que rellenar este apartado las personas que tengan experiencia laboral, o solamente tendrán que rellenar este apartado aquellas personas que tengan determinados estudios que les excluya de una parte del examen. Entonces, toda esa información es muy importante que primero la leáis. Incluso hay algunos aspectos, algunos apartados de la instancia que no tenéis que rellenarlo vosotros, sino que cuando vayáis a presentarlo tendréis que
os lo tendrá que rellenar pues, la persona que os atienda en el órgano donde tengáis que presentarlo, en la universidad, en el ayuntamiento, en cualquier otro punto de la administración pública al que tengáis que presentar ese documento, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver qué apartados suelen ser los más comunes, ¿vale? Entonces, los más comunes son los datos del solicitante, las exenciones y los documentos que se adjuntan. Como os he dicho, todas las instancias no son iguales, hay diferencias porque determinadas instancias van destinadas a un propósito o a otro y entonces tienen cambios, porque determinadas instancias cambian según la comunidad autónoma a la que nos estemos dirigiendo o según el organismo al que nos estemos dirigiendo, y entonces esos detalles más concretos en los seminarios que se celebran para los alumnos del curso correspondiente os los vamos a contar específicamente. En este caso os cuento los puntos fundamentales, los puntos generales, como por ejemplo, como os he dicho, los datos del solicitante. Aquí tenemos que poner nuestros datos personales, ¿vale? En los datos personales también es muy importante que muchas veces firmemos esa solicitud, ¿vale? Que no se nos olvide que habitualmente al final también tenemos que firmarla. Ahí nos van a solicitar aspectos como el nombre, el domicilio, fecha de nacimiento, es decir, datos que habitualmente conocemos o incluso en nuestro DNI podemos consultar. Luego vienen las exenciones. Las exenciones son unas convalidaciones que pueden ser parciales o totales del examen al que nos presentamos. Es decir, el examen puede constar de varias partes y en algunas ocasiones, por nuestros estudios, por nuestra experiencia laboral, podemos quedar exentos, es decir, no tenemos que hacer esa parte del examen. Por eso es muy importante rellenar la instancia correctamente, ¿vale? Entonces, pensar que cuando hable de exenciones significa que nos convalidan esa parte del examen, que podemos no tener obligación de hacerla. Y otro punto fundamental son los documentos que acompañan, que se adjuntan, que van juntos con esa solicitud, esa instancia. Esos documentos pues, podrían ser, por ejemplo, una fotocopia del DNI o el título académico que nos piden o a lo mejor un certificado de la empresa donde hemos estado trabajando o cuestiones que de cara a esa instancia pues son fundamentales. Entonces tenemos que leerla detenidamente. Bueno, pues visto el grueso de lo que sería una instancia, ahora vamos a verla de nuevo, ¿veis? Sería un documento de estas características con los datos personales, con la solicitud de las exenciones y con los documentos que incluso vosotros tendríais que marcarlos, ¿vale? Tendríais que indicar cuáles son los documentos que presentáis. Hay otras veces que los tenéis que escribir. Y muy importante también la firma, ¿veis? Aquí tendréis que poner, pues por ejemplo, Zaragoza el 20 de septiembre de 2013 y la firma. Entonces, ya digo, hay multitud de documentos, pero estos son la base. Veréis que, aunque haya cambios, siempre os pedirán más o menos estos mismos apartados. Bueno, pues una vez que hemos visto todos estos puntos, hemos llegado al fin de nuestra sesión de hoy. Espero que sobre todo os sirva, que el día que os tengáis que enfrentar a una carta, a un currículum o a una instancia, recordéis todos los consejos que os hemos estado dando desde aquí. Y ahora no os olvidéis, espero vuestros correos, espero en la mensajería que todo el mundo me escriba y me diga qué punto del currículum falta. Hay un aspecto, me podéis volver a visionar, ¿vale? Estas emisiones son en directo, pero luego las podéis ver tantas veces como necesitéis. Entonces, os animo a que cuando mis compañeros la cuelguen, vosotros volváis a verla, volváis a repetir toda la información que os he contado y descubráis el punto del currículum que falta. Espero vuestros correos y estoy segura que la mayor parte de vosotros vais a acertar. Bueno, pues me despido ya. Un saludo y gracias por vuestra atención. Hasta pronto.